Bien, vamos a otro tema. Finalmente ayer en la Cámara de Diputados se despachó la ley corta de ISAPRES después de que recibiera el visto bueno también en el Senado. En ambos casos hubo una enorme mayoría de parlamentarios que aprobó esta propuesta. Vamos a conversar de este tema y de los pasos que vienen, sobre todo la ministra de Salud, Jimena Aguilera, está con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Hola, muy bien, muy buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Ministra, bueno, finalmente, después de un largo proceso, sacan adelante esta iniciativa, esta ley corta de ISAPRES, justo al filo del plazo para implementar el fallo de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que viene ahora, ministra? Bueno, anoche el superintendente ya emitió la primera circular. Recordar que por circulares se va a ir cumpliendo lo establecido en la ley, que pide la aplicación de la tabla de factores a todos los contratos, les da un plazo a la ISAPRES para hacerlo, de manera que con eso se terminen los cobros en exceso que hasta el día de hoy están incurriendo las ISAPRES. Son más de 25.000 millones, alrededor de 28.000 millones mensuales que se le están cobrando a las personas que tienen tablas antiguas, y eso es lo primero que va a ocurrir. La ley tiene un proyecto, tiene un periodo de control constitucional por alguno de los artículos, que lo explicó ayer el ministro Elizalde, de manera de que se ha dado un plazo para que las ISAPRES apliquen esta tabla de factores y para que se emitan las siguientes circulares que dan cumplimiento a lo dispuesto en la ley mientras ella termina toda su tramitación ya una vez aprobada. Ajá. ¿Cuántas circulares son en total, ministra? Bueno, ese tema lo está viendo el superintendente de salud. Lo que se tiene que normar es justamente la aplicación de la tabla de factores, después el que lleva todos los contratos vigentes al 7% de la cotización legal, y la que pide a las ISAPRES que presenten el plan de pago de ajuste y la solicitud de alza extraordinaria si lo hubiere. De acuerdo. Ministra, vamos por parte. El ajuste para la implementación de la tabla de factores, ¿cuál es el plazo que tienen las ISAPRES para hacerlo? Hasta septiembre. Hasta septiembre, perfecto. Y luego, en el caso de la propuesta que tienen que presentar para la devolución de los cobros en exceso, ¿qué plazo tienen? Bueno, eso una vez promulgada la ley, tienen un plazo de 1 o 2 meses para presentar el plan de pago. Hay un mes que tienen que presentarlo y después hay un mes de revisión con el consejo asesor que se le creó a la superintendencia. Así que lo que se está tratando es de que la aplicación de la tabla de factores y los distintos elementos que van a afectar los planes sean los más cercanos posibles en el tiempo. Ajá, de acuerdo. Para garantizar los flujos que necesitan las ISAPRES y proceder luego a los pagos, ¿no? Así es. Y bueno, y porque además al suspender los cobros efectivamente implica un efecto en que van a dejar de percibir todo lo que se estaba cobrando en exceso. Bueno, claro, además. Ministra, respecto a la devolución de los recursos, que establece finalmente un plazo de 13 años máximo para que las ISAPRES puedan hacerlo, pero con ciertos incentivos para que pueda darse en un tiempo más corto. ¿Cuáles son esos incentivos, ministra? Bueno, en primer lugar, en la Cámara de Diputados se acordó dar unos plazos generales, pero más acotados para las personas de edad mayor, atendiendo a que efectivamente logren recibir lo que se les cobró en exceso en un horizonte razonable dependiendo de la edad. De esta forma, las personas mayores de 80 años van a recibir sus devoluciones en un plazo máximo de 2 años y las personas de 65 años y más en un plazo máximo de 5 años. Además, se han agregado opciones al pago de excedente, que es lo que pidió la Corte Suprema, como es, por ejemplo, la emisión de bonos de deuda, que eso fue en la Cámara de Diputados, y ahora en la mixta también se agregó la posibilidad del pronto pago, que es un pago en efectivo que la ISAPRE tiene que proponer en su plan de pago en forma voluntaria. Las personas tendrían que aceptarlo voluntariamente y que se les va a ofrecer un pago en efectivo aplicando una tasa de descuento, que es la tasa de descuento, la tasa de interés máxima convencional. De acuerdo. Ministra, respecto a esas propuestas de pago, las que deben presentar las ISAPRES, ¿son individuales, caso a caso, o es una sola propuesta para todos los afiliados siguiendo los criterios que estableció la ley? Bueno, las ISAPRES tienen que presentar su plan de pago, tienen que presentarlo y ser revisado por el Consejo Asesor. Ellos tienen que definir efectivamente, dar cumplimiento a estos distintos plazos dependiendo de la edad de las personas, y ahí van a poder presentar opciones de qué proporción de la cartera
o a quienes les van a ofrecer los distintos instrumentos si es que tienen la liquidez como para hacerlo, que se han facilitado en el proyecto de ley. O sea, en el fondo la ISAPRE tiene que presentarlo en su plan de pago. De acuerdo, pero ¿es una sola fórmula para todos los afiliados? Por ejemplo, todos los afiliados menores a 60 años se les va a pagar de esta fórmula, ¿o es una fórmula que se ofrece uno a uno por cada uno de los afiliados? O sea, cada persona afiliada va a poder decidir si acepta lo que le está ofreciendo la ISAPRE. Eso siempre va a estar la voluntad del afiliado. Y la ISAPRE tiene que plantear su plan de manera de ver qué opciones le ofrece a cada uno de los afiliados, a cada conjunto de afiliados. Ahora, ¿qué pasa si el afiliado no estuviera de acuerdo con la fórmula que se le ofrece? Tiene que pagarse vía excedente, que es lo que pidió la Corte Suprema, a través de copagos, productos de farmacia, mes por mes, que se disponibilizan en una cuenta individual que tienen que abrir, donde va a figurar la deuda que tiene cada persona en UF, y eso va a seguir los plazos que define el proyecto de ley. Ok, o sea, solo el afiliado puede oponerse a la opción del pronto pago, que es este pago por una sola vez en efectivo, con descuento. O de bonos. Ajá. Por los bonos. Pero solo se puede oponer el afiliado a esa fórmula, no a la otra por la vía de excedentes que estableció la Corte Suprema. O sea, lo que sucede es que al afiliado hay que devolverle lo que se le cobró en exceso. Entonces, eso el afiliado, como se le va a disponibilizar mes a mes en una cuenta, él puede decidir usarlo como copago, usarlo en productos de farmacia, en copagos de laboratorio, etcétera, o no usarlo y a final de año recibirlo en efectivo. Siempre crean más opciones abiertas para las personas. De acuerdo. Ministra, respecto a la fórmula de pago y a los plazos establecidos, usted ya nos contaba algunos detalles, pero ¿cree usted que a las ISAPRE les va a convenir que este pago sea pronto, y me refiero pronto en cosa de 2 o 3 años, para poder saldar esa deuda? ¿Por qué se lo pregunto? Porque el plazo que se ha establecido va a diluir de alguna forma una expectativa que tiene la ciudadanía en torno a esta devolución. Mucha gente, de hecho se implementó en algún momento algún sitio para poder hacer el cálculo de cuánto le iba a devolver la ISAPRE. Y mucha gente se hace la idea de que, qué sé yo, en cosa de meses va a recibir tantos miles de pesos de vuelta de las ISAPRE. Por eso le pregunto cómo se condicen las expectativas de la ciudadanía y de los afiliados respecto a lo que establece el proyecto de ley. Bueno, decir que el proyecto de ley en realidad le da posibilidades a la industria para que logren la estabilidad financiera. Aquí se exige un esfuerzo a la industria, se está creando un seguro complementario para FONASA, la posibilidad de que licite seguros complementarios con seguros privados y de manera de que exista realmente una mayor competencia entre el seguro público y los seguros privados y la gente siempre tenga más opciones de decisión respecto a cómo se aseguran del punto de vista de la salud. Entonces, primero decir eso, que el proyecto de ley además beneficia a todos los cotizantes de FONASA creando una nueva modalidad en el que FONASA va a licitar seguros privados complementarios. Esas licitaciones van a ser periódicas, los seguros van a competir por el precio de la prima, de manera de ser realmente una condición, entregar una condición equiparable en relación a la cobertura financiera que tienen hoy día la ISAPRE y le dé más opciones a la gente. Con respecto a las posibilidades de la ISAPRE, bueno, la ISAPRE no va a poder retirar utilidades durante todo el plazo que mantengan deuda con su cartera. De manera que efectivamente para los controladores puede ser atractivo el tratar de reducir el plazo en el cual mantienen deuda con sus afiliados y poder superar, digamos, esta situación en la que deben cumplir con una sentencia en que el Estado, a través del Ejecutivo y con la voluntad mayoritaria del Legislativo, le ha dado opciones en pro de la estabilidad del sistema y ellos ahí tienen las oportunidades de mejorar su gestión, mejorar su eficiencia y efectivamente adelantar los pagos para que puedan volver a tener utilidades en un plazo más razonable. De acuerdo. Ministra, el proyecto establece también varios procesos de reajuste de los planes, ¿no? Ahora las ISAPRES tienen que aplicar esta tabla única de factores, pero también queda establecida una prima extraordinaria de alza. Finalmente, ¿cuánto podrían subir los planes para los afiliados después de cómo ha quedado la ley? No tiene varios procesos de reajuste. Entendamos que el precio base de las ISAPRES tiene un reajuste anual y eso existía antes y va a seguir existiendo, un reajuste anual.
gracias a lo que discutimos en la ley de reajuste, ese ajuste anual efectivamente este año se hizo en marzo en forma adelantada, pero el año 2025 va a ser en septiembre, en compensación al adelanto de 3 meses que tuvo este año, y va a seguir siendo una vez al año. Ese reajuste se mantiene porque es la mecánica a través de la cual se ajustan los precios y que ahora está totalmente regulada desde la sentencia de la Corte Suprema, que exige que la Superintendencia de Salud realice un proceso de verificación de esas alzas y que para lo cual existe un techo. Por lo tanto, ese sistema anual va a seguir existiendo. Por sobre ello, y en atención a la dificultad financiera que implica el cumplimiento de la sentencia y la necesidad de estabilizar el sistema, se les aprobó que por una vez puedan pedir una alza extraordinaria. Pero esa alza extraordinaria tienen que justificarla y tiene que ir acompañada de medidas que reduzcan el gasto de las ISAPRES y mejoren su eficiencia. Eso tiene que venir en el plan de pago y ajuste, que así se llama en la ley, que va a ser presentado por las ISAPRES hacia el Consejo Consultivo y la Superintendencia. El Consejo lo va a revisar, va a ver si está bien presentado, bien fundamentado y va a ver si lo aprueba o no. Y eso, para esa alza extraordinaria es que se definió un techo. Y ese techo es que ninguna alza puede superar el 10% de lo que la gente pagaba en junio de 2023. Aquí hay personas que el cobro les va a bajar porque por la tabla de factores están pagando en exceso, y por lo tanto esa disminución de ingresos se tiene que de alguna forma compensar a través de esta alza extraordinaria que se va a distribuir en toda la cartera de la ISAPRES. Así que hay personas que van a quedar pagando menos, otras van a quedar pagando de forma muy similar y algunas pueden quedar pagando un poco más. Pero en esa alza extraordinaria las ISAPRES tienen que hacer un esfuerzo para que se les autorice y tienen que reducir sus gastos, y de ninguna manera compensa todo lo que implica, por ejemplo, lo que paguen el pago de la deuda, sino que tienen que poner de su parte justamente para balancear todo el sistema financiero y que se logre la estabilidad financiera, que es lo que se pretende con este proyecto de ley, que se cumpla la sentencia, que se sirva a la justicia, pero que a la vez se le dé estabilidad al sistema. Usted, con esta última reflexión, ministra, entonces descarta que aquí sean los propios afiliados los que están pagando la deuda que tienen las ISAPRES con los mismos afiliados, porque eso es lo que plantearon algunos parlamentarios críticos, digamos, de este proyecto. Aquí hay un esfuerzo que tiene que hacer la industria. Efectivamente tiene que haber la posibilidad de una alza extraordinaria, pero es una alza que en realidad lo que contribuye es a que existan los ingresos suficientes para pagar las prestaciones, y lo que se le está exigiendo a la industria es que ponga de su parte para que justamente esas alzas sean los menores posibles y que ellos hagan una plan de contención de costos, y tienen que presentarlo, y no solo eso, sino que además los incentivos para la industria que sean las menores alzas posibles, porque ellos saben que cada vez que suben los precios las personas se fugan del sistema. Claro, como ya ha ocurrido ahora, ¿no? Con esta fuga FONASA. Así es. Sí. Ministra, respecto a quienes podrían verse beneficiados con todo este proceso en términos del costo del plan, ¿van a ser las mujeres las principales beneficiadas? ¿Deberían ver, en términos generales, una disminución de sus planes? Sí, porque la tabla única de factores acaba con la discriminación por sexo. Recordemos que si una mujer de 35 años tenía un mismo plan con un hombre, el precio que pagaba la mujer podía ser hasta 3 veces más por la tabla de factores, las distintas tablas de factores que tenían las ISAPRES, que recargaban el costo en las mujeres por el tema de la maternidad. Entonces, la tabla única de factores que está desde el 2020, en efecto, que se promulgó en el 2019, en realidad no hace diferencia por sexo. Eso quiere decir que ahora se acaba la discriminación por sexo, y a las mujeres fue a las que más se les cobró en exceso. Por lo tanto, son ellas las que más se van a ver beneficiadas con la rebaja del cobro, que va a ser ahora en septiembre las ISAPRES, y también son aquellas las mayores acreedoras de los cobros en exceso que se les van a empezar a pagar a contar de que se apruebe el plan de pago. ¿Y es posible hacer una estimación de cuánto bajarían esos planes, o es muy difícil eso, caso a caso, ministra? Lo que pasa es que caso a caso depende mucho de la edad y de cuántos años hayan tenido la tabla de factores antiguas. Así que, pero de todas maneras, las personas, para su tranquilidad, cuando la ISAPRE informe el plan de pago, va a venir el cálculo individual en UF de cuánto se le adeuda, de manera que todo va a ser transparente para las personas. Y por el contrario, si a las mujeres les va a bajar en general los planes, ¿a los hombres les va a subir?
A la gente joven que tiene contratos posteriores al 2020 probablemente van a ser más afectados por el alza y por eso es que también hubo la necesidad de poner un techo a esa alza y por cierto que todos los incentivos para la industria son tratar de mantener esa gente joven dentro de sus afiliados. ¿Y ustedes prevén que eso vaya a significar una fuga de algunos afiliados, sobre todo aquellos a los que les suba más el plan, hacia FONASA? Ya está el nivel de afiliados en ISAPRES en niveles que no se veían desde el 2009. Bueno, nosotros lo que prevemos es que las personas necesitan más opciones y por eso es que se crea la posibilidad de la modalidad de cobertura complementaria de FONASA de manera de tener coberturas competitivas con el sistema ISAPRES. Y eso también en atención a otro factor que para nosotros fue muy relevante en la presentación del proyecto de ley y es que las instituciones privadas que otorgan atención de salud, porque recordemos que las ISAPRES no son las que atienden a los enfermos, sino que son las clínicas, los laboratorios, los médicos, dependen muy fuertemente desde su punto de vista económico de las ISAPRES y por lo tanto nosotros necesitábamos tener otro sostén mayor respecto a la prestación privada y eso es a través de los seguros complementarios de FONASA, de manera de cortar o de reducir esta dependencia de los seguros privados tipo ISAPRES y tener más también opciones de estabilidad para el sistema prestador, que es lo que a mí como autoridad sanitaria lo que más me preocupa, que efectivamente las personas no reduzcan su posibilidad de satisfacer las necesidades de salud. Nosotros somos un sistema mixto que se complementa en la prestación de servicios entre los prestadores públicos y privados y no nos podemos dar el lujo de no contar con los recursos de las clínicas y los médicos y laboratorios privados para satisfacer las necesidades de salud de todos los chilenos. Ministra, de todas maneras, si alguna persona ve un alza en su plan, ¿ya no hay opción de apelación a esas alzas? O sea, las personas siempre les van a tener que ofrecer un plan del mismo costo y justamente van a tener también la opción de cambiarse de seguro a un seguro que tenga mejores oportunidades. Por eso también es tan importante lo de la modalidad complementaria de FONASA. Pero no hay vías de apelación, digamos, a este proceso. Por ejemplo, respecto a la prima extraordinaria que se va a cobrar. Las personas siempre tienen la posibilidad de apelar. Lo que nosotros estamos tratando con el proyecto de ley es que se reduzcan las posibilidades de judicialización y que por lo tanto la probabilidad de que se acojan estos recursos, puesto que está regulado en una ley. Ministra, por último, respecto al funcionamiento de la industria de ISAPRES, desde la asociación ayer decían que la crisis todavía no está superada, que todo esto depende de cómo se vaya a implementar la serie de normas que vienen ahora, de la implementación de este proyecto, en definitiva. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a la estabilidad del sistema, que era uno de los objetivos que se perseguía con esta discusión? Bueno, yo lo que les diría es que aquí tanto el Ejecutivo como el Legislativo les han dado una gran oportunidad para que logren la estabilización. Ellos tienen que hacer un esfuerzo en mejorar sus prácticas de manera de que efectivamente tomen esta oportunidad y ofrezcan mejores servicios sin cobros en exceso a las personas. Llegamos a esta situación en gran parte por responsabilidad de las ISAPRES. ¿Les toca a ellos poner de su parte entonces ahora en esta implementación, ministra? Así es, aquí se les ha dado una oportunidad con un amplio apoyo del punto de vista legislativo. Ellos tienen que usar esa oportunidad en mejor beneficio de sus afiliados. ¿Pero es posible, en base a lo que ha ocurrido, descartar que vaya a quebrar una ISAPRE? Aquí se están dando las oportunidades para que la industria se estabilice, como ya lo dije. Ellos tienen que poner de su parte justamente para evitar cualquier disrupción en la cobertura de los afiliados. Pero no es posible descartar que vaya a caer alguna. A eso voy, porque todos los esfuerzos... Bueno, ya lo hice. Eso depende de los controladores de la industria. Aquí se les ha dado una oportunidad muy grande para que efectivamente logren la estabilidad financiera. Aquí también los controladores tienen un rol y nosotros esperamos que cumplan ese rol. ¿Y cuál es ese rol, ministro? Bueno, que dar estabilidad y los mejores servicios a las personas sin cobrar en exceso. Uno de los factores que impedía ese apoyo quizás de los controladores en su momento, hace un año atrás, era la incertidumbre. Hoy día tienen las reglas claras como para que el negocio continúe adelante y los controladores puedan capitalizar cuando sea necesario. Nosotros entendemos que eso es exactamente lo que se ha logrado. Aquí se han cerrado o pretendemos haber cerrado todas las causas de judicialización de manera que tengan reglas más claras y efectivamente pueden tomar mejores decisiones. Ministra, por último, para ir cerrando, viene de todas maneras el compromiso de que el gobierno presente una ley larga.
en materia de salud, de aquí a octubre, si no me equivoco. ¿Cuál va a ser el foco de trabajo en esa ley y hacia dónde se va a orientar esa ley, ministra? Bueno, es lo que dice el artículo que se aprobó en el proyecto de ley. Nosotros comprometimos un proyecto de ley o varios proyectos que mejoren y terminen con las discriminaciones que aún quedan en el sistema de ISAPRES, que es la discriminación por edad y por estado de salud, que se acabe con las declaraciones de salud y con los mecanismos adecuados para ello. Además, nos hemos comprometido a mejorar la gobernanza de FONASA y efectivamente mejorar la gobernanza de la Superintendencia de Salud. Bien, ministra Aguilera, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. 9:31, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con noticias.